Acabo de leer el libro La libertad es una batalla constante, Ferguson, Palestina y los cimientos de un movimiento, de Angela Davis, editado por Frank Barat y con un prólogo o una introducción de Cornel West. Y este libro es del mismo estilo que el libro que comenté hace unas semanas, que es Conversaciones sobre Palestina, de Ilan Pappé y Noam Chomsky, también editado por Frank Barat. Es similar en el sentido de que este también es una colección de entrevistas, de ensayos, de discursos dados por Angela Davis a través de los años y en distintos lugares y ocasiones, y todos tienen que ver con movimientos sociales que muchas veces a nosotros, personas que tal vez no estamos tan involucradas, nos pueden parecer desconectados uno del otro. Para quienes no la conocen, Angela Davis es una filósofa, activista y académica estadounidense y ha estado políticamente activa desde los años 60. Es una mujer súper interesante, súper inteligente y a mí en lo personal su trabajo me gusta mucho. Hace un par de años leí el libro Mujeres, Raza y Clase, y este libro es uno de los que más ha impactado mi feminismo y cómo veo yo las luchas feministas y el género. Lectura absolutamente recomendada. La razón por la cual decidí continuar con La libertad es una batalla constante en lugar de tal vez otros libros de Angela Davis que estaban en mi lista de lectura es que si ustedes se asoman ahorita a las listas de recomendaciones de lectura para entender y para aprender un poco más sobre lo que está sucediendo en Palestina, este libro aparece regularmente en esas listas. Entonces, este es el momento ideal para leerlo. El libro en general me gustó. Siento que es uno de esos libros a los que voy a regresar varias veces con el paso de los años. No tanto por la información que tiene el libro en sí, sino más bien como punto de referencia para saltar a otros temas en los que me gustaría profundizar un poco más. Y eso es porque este libro no profundiza tanto en casi ninguno de los temas o de las situaciones sociales que aborda. Y esto no es una crítica, no es una queja, no es algo negativo. Al contrario, yo siento que este libro está haciendo algo súper importante, que es presentar la conexión entre distintos problemas sociales alrededor del mundo de forma clara y concreta. Porque muchas veces, ¿a cuántas personas no nos ha pasado que decimos, ay, está pasando tal cosa en tal lugar? Y la respuesta es, ok, sí, pero pues es que está tan lejos, o sea, ¿yo aquí qué hago, no? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? O sea, sí, pobrecitos, sí lo siento, pero yo estoy tratando de sobrevivir. O yo estoy con estos problemas. Y no nos damos cuenta de que esos problemas lejanos están ligados a nuestros problemas aquí del otro lado del mundo. Y si no a los nuestros, sí probablemente a los de personas que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. No siempre vemos como, por ejemplo, las prácticas de cierto ejército moral muchas veces son pruebas o test de lo que funciona y lo que no funciona y después son implementadas del otro lado del océano en el sistema penitenciario en los Estados Unidos o en conflictos en Latinoamérica, en actos de violencia masivos perpetrados contra pueblos originarios, contra grupos vulnerados, Guatemala. Y este libro hace un buen trabajo explicando esa conexión entre lo que está pasando allá y lo que está pasando acá. Lo que está pasando en Palestina tiene que ver con lo que está pasando en Congo y eso tiene que ver con lo que está pasándole a la gente afroestadounidense y eso tiene que ver con lo que ha sucedido en Latinoamérica durante, la historia de Latinoamérica. Todo tiene que ver. Muchas veces cuando hablamos de problemas sociales, hablamos de la importancia de la solidaridad internacional y de pensar más allá de las fronteras, de ver las situaciones desde una perspectiva global. Y yo creo que este libro hace un excelente trabajo explicando esas conexiones y presentando ejemplos de cómo funciona la solidaridad internacional. Habla, por ejemplo, de lo importantes que fueron las contribuciones de personas palestinas y de ascendencia palestina durante los movimientos de las luchas como Black Lives Matter, porque el Estado utilizaba ciertas prácticas de represión y de violencia contra la gente que estaba protestando, y la gente que viene de Palestina o que viene de familias que salieron de Palestina tiene experiencia directa con ese tipo de prácticas. Entonces estaban ayudando a proteger a la gente que estaba protestando. Y esos son ejemplos claros de la importancia de la solidaridad internacional. Además, como este libro no es tan teórico, no profundiza tanto, digamos, en la historia de esos conflictos, sino que más bien es una colección de discursos, de entrevistas, de artículos para periódicos, etcétera, etcétera. Es una muy buena introducción a Angela Davis. Si nunca han leído nada de Angela Davis y tienen curiosidad o quieren empezar y no saben por dónde, La libertad es una batalla constante es una muy buena introducción a la visión y al trabajo de Angela Davis. Está
mucho más sencillo o mucho más fácil de digerir que algo como Mujeres, Raza y Clase, por ejemplo, para alguien que nunca ha leído nada de ella y que tal vez no está acostumbrada o acostumbrado a leer textos un poco más académicos o un poco más teóricos. El único pero que le pongo al libro es parecido al pero que le puse al libro anterior que comenté, al de Conversaciones sobre Palestina, que es que al tratarse de discursos y de artículos sobre la misma temática se puede sentir muy repetitivo. No es que siempre esté diciendo lo mismo, pero muchos de los puntos que aborda en un discurso los vuelve a abordar en un artículo para un periódico en otro lado. Pero por ahí vi a una persona que estaba comentando precisamente eso y dijo que la solución era espaciar las lecturas y se me hizo muy buena idea. Es decir, tal vez el lunes leo el primer capítulo o la primera entrevista o el primer artículo y unos días después leo el siguiente artículo. Y entonces, como ya pasó tiempo, ya pensé lo que había leído, ya me dediqué tal vez a buscar un poco más, sé un poco más de lo que está hablando y los puntos que vuelvan a mencionarse ya más bien funcionan para reforzar o para aclarar cosas que tal vez no recordaba o no me habían quedado tan claras de el artículo que leí una semana antes. Y ya, esos son mis comentarios sobre el libro La libertad es una batalla constante de Angela Davis. Que estén bien. Bye.